Vamos grabando entonces, Tommy, Orlando, puntuales como siempre. Vamos a ver un video mientras esperamos a sus compañeros como siempre y después ya empiezan sus exposiciones. Ok, ya se está grabando. A ver cómo ven esta nueva teorías a nivel mundial. Este hombre se llama Klaus Schwab. Puede ser que tú nunca hayas escuchado de él, pero él es el creador y el jefe del Foro Económico Mundial, un club exclusivo para los más ricos y poderosos de este mundo. Este Foro Económico Mundial se junta cada año en un pueblito llamado Davos, en los Alpes suizos. Este es un foro cerrado, altamente resguardado con policías y militares, donde se discuten desarrollos y problemas sociales con el fin de llegar a un consenso para influir la trayectoria de nuestra sociedad. Y desde que llegó la pandemia, el foro ha tomado esta interrupción social como una oportunidad para cambiar al mundo, a darle un gran reinicio a nuestra humanidad. Al menos esas eran las palabras de Klaus Schwab al iniciar dicho foro. La gente cree que todos vamos a volver a la normalidad y que todo va a seguir igual que antes, al menos a la normalidad que estábamos acostumbrados. Esto es, digamos, una idea ficticia. Esto no va a pasar. Y un poco después de abrir el foro con palabras tan fuertes, él introdujo al primer presentador. Y ahora le damos la bienvenida a su excelencia, Xi Jinping, el presidente de la República Popular de China. Xi Jinping abrió el foro al decir que estamos entrando a una nueva era, un gran reinicio donde el mundo va a ser liderado por gobiernos fuertes con economías y sociedades altamente coordinadas. Y entre las ambiciones y predicciones que tiene el Fondo Económico Mundial para nuestra sociedad están las siguientes. Sí, acabas de leer bien. El foro predice que en el año 2030 tú no vas a ser dueño de nada y serás feliz. Estas predicciones son completamente aterradoras y cualquiera inmediatamente rechazaría la idea de tener un mundo coordinado donde todos los gobiernos tienen control absoluto por sus sociedades, por sus economías y nos quitan la idea de tener propiedad privada. Y es por eso que surgieron un sinfín de teorías conspiranoicas después de semejantes ambiciones detalladas en el Foro Económico Mundial. Pero este no va a ser un documental conspiranoico. Este va a ser un documental donde analizamos con hechos cómo los gobiernos y los bancos centrales, sea de manera directa o indirecta, ya han estado realizando los planes del Foro Económico Mundial. Vamos a explorar cómo muchas de las predicciones del Foro Económico Mundial no son predicciones, sino que son realidades para muchos de nosotros. A pesar de tener un nombre majestuoso y un tono gubernamental, los principios de la democracia son irrelevantes para el Fondo Económico Mundial, ya que este foro es una organización completamente privada. En otras palabras, es un club para los más ricos y poderosos de nuestro mundo, desde empresarios a políticos actuales, jefes de bancos centrales y jefes de las organizaciones internacionales más importantes del mundo. Y su propósito es poder influenciar a la trayectoria mundial al discutir problemas actuales y soluciones a dichos problemas. Formar parte de dicho club es solo vía invitación de sus miembros y tienes que pagar más de $71,000 al año por su membresía. Y el cerebro detrás de dicho foro es el creador Klaus Schwab. Ahora, no hay nada de malo que este foro sea una organización privada ni que junte a los empresarios, políticos y íconos más importantes del mundo. El gran problema es que dicho foro está cerrado al público y tocan temas que nos afectan a todos. Temas que se han discutido en el pasado fueron los problemas del hambre mundial, la falta de la salud y sanidad en países pobres y también el calentamiento global. Y es por eso que han surgido un sinfín de teorías conspiranoicas cada vez que se junta dicho foro. Pero en el año 2020, cuando llegó la pandemia, el foro tomó un cambio drástico en su contenido. El foro gastó muchísimo dinero para exponer sus planes y predicciones para la sociedad moderna post-pandemia. El foro quiere que el mundo sea más coordinado y unido para no tener futuras pandemias,
guerras y catástrofes naturales. Pero la manera como quieren llegar a dicha unidad mundial es salir de una economía de libre empresa a una coordinada, de alejarnos de una economía que cree en constante crecimiento económico, de empresas que siempre están buscando ganancias, a una economía que crece de manera más sostenible y empresas que producen cosas para el bien de la humanidad, no para ganar dinero. Usando las palabras del creador del foro, Klaus Schwab, no le iría nada mal un poco de comunismo al capitalismo. Y de la misma manera ir de un mundo con valores de libertad a uno más de control. Y una de las más grandes teorías conspiratorias que surgió después de la idea del gran reinicio del Foro Económico Mundial fue la idea de que nos están esclavizando, que los gobiernos mundiales quieren controlarnos, quitarnos nuestro dinero y propiedades y tenernos como esclavos modernos. Esclavos que no son dueños de nada, que trabajan por un mísero salario y que siempre están controlados en caso que se quieran rebelar. Y quién sabe, puede ser que dichas teorías sean correctas, pero al mismo tiempo puede que estas teorías sean tonterías y que las intenciones de Klaus Schwab y su Foro Económico Mundial sean buenas. Pero eso no vamos a debatir ni analizar aquí. Lo que sí vamos a analizar es que la situación económica mundial se ha ido de mal en peor y las personas que se han beneficiado de dicha situación son los ultra ricos, mientras que la clase trabajadora se va de ser de pobre a más pobre. Probablemente una de las frases más icónicas mencionadas en el foro durante la pandemia fue: en el año 2030, tú no serás dueño de nada y serás feliz. Lamentablemente, esto es algo que ya es una realidad para nosotros y se va a empeorar. La clase trabajadora se hace cada vez más y más pobre. Nuestros salarios no crecen al ritmo de la economía, de la inflación, y cada vez se vuelve más difícil comprarse una casa y un auto. Estamos inundados en deudas y no nos queda otra que alquilar todo esto. Y si crees que esto no es verdad, pues por primera vez en la historia, el 60% de los estadounidenses no tiene $500 en ahorros y casi el 70% vive al día. Y para demostrar cómo dichas predicciones se volverán realidad, vamos a analizar 3 elementos en la economía moderna. Y esos son los bancos centrales, la inflación de activos y el sistema que fue diseñado para que seas pobre. Los bancos centrales en este mundo tienen el propósito de asegurar estabilidad monetaria en sus países. En simples palabras, ellos tienen un monopolio sobre la impresión de dinero en ese país y también de los intereses bancarios centrales. Y hay 3 elementos que ellos siempre están mirando para asegurar dicha estabilidad. Estos son el crecimiento económico, el nivel de desempleo y la inflación. Si la economía entra en una crisis y el crecimiento económico es bajo, el desempleo es alto y la inflación es baja, pues ellos actúan al imprimir mucho dinero y bajan los intereses bancarios centrales. Esto ellos lo hacen para estimular a la economía. Es decir, al imprimir dinero, ellos dan este dinero a empresas, gobiernos y a veces directamente a la población para que los niveles de gasto suban en la economía. Más gasto significa más crecimiento económico. De la misma manera, si el Banco Central baja los intereses bancarios centrales, esto significa que los intereses de todas las deudas también bajan. Estos son intereses de deudas corporativas, créditos hipotecarios y hasta los intereses de tarjetas de crédito. Al tener intereses más bajos, las empresas y personas están dispuestas a prestarse más dinero, ya que pagarían menos en intereses. Esto, como resultado, también estimula a la economía y la hace crecer. Así que, como se darán cuenta, llega una crisis y los bancos centrales actúan de manera rápida al imprimir dinero y bajar los intereses bancarios centrales para estimular a la economía. Esto fue algo que pasó durante la Gran Recesión del año 2008, por ejemplo. En este gráfico van a poder ver cómo la Reserva Federal de los Estados Unidos bajó los intereses bancarios centrales a 0. Y también el presidente George Bush firmó el estímulo más grande en ese entonces, donde se imprimieron cientos de miles de dólares para salvar a los bancos y empresas en quiebra y también estimular a la economía. Como resultado, la economía creció, el nivel de desempleo bajó y hubo una supuesta buena época económica. Y ahora, en el año 2020, exactamente lo mismo pasó, solo que las magnitudes fueron mucho mayores. La Reserva Federal nuevamente bajó los intereses bancarios centrales a 0%, pero imprimió dinero como nunca antes. En fin, el resultado de dichas acciones efectivamente ayudaron a la economía, pero hay un efecto secundario de todas estas acciones que lentamente ha estado realizando las predicciones del Foro Económico Mundial cada vez que existe una crisis.
Cada vez que los gobiernos y bancos centrales rescatan a la economía de una crisis, un efecto secundario surge. Los activos en la economía se vuelven más caros. Así es, los precios son determinados por la oferta y la demanda. Y cuando hay una crisis económica, los precios de todas las cosas normalmente caen porque hay un exceso de producción y poca demanda por la crisis. Pero cuando el gobierno decide imprimir dinero y bajar los intereses bancarios centrales, de repente hay un exceso de demanda en la economía, lo cual hace que los precios de las cosas suban momentáneamente. Aquí en este gráfico, por ejemplo, van a poder ver que después de la gran recesión en el año 2008 hubo un periodo de caída de precios siguiendo la crisis, pero luego con el estímulo hubo una inflación alta. Y exactamente lo mismo está pasando ahora en el año 2020 al 2022. Hubo un periodo de deflación y ahora estamos viendo una inflación exagerada en todo el mundo. Pero esa es la inflación de precios al consumidor. Existe otro tipo de inflación que nadie toma en consideración y es la inflación de precios de los activos. Cada vez que hay una crisis económica seguida por estímulos, con tanto dinero impreso y con intereses tan bajos, los precios de los activos se disparan. La bolsa de valores sube drásticamente y los precios de las casas y todas sus propiedades se disparan. Y esto es algo que le beneficia solamente a los dueños de dichos activos, es decir, a la clase ultra alta. La clase trabajadora lamentablemente no es dueña de dichos activos. ¿Sabías que el top 1% de los ricos son dueños de casi la mitad de toda la riqueza en este mundo? Ellos son dueños de la gran mayoría de todas las empresas, de los inmuebles y de las tierras en el mundo. Y son ellos los que más se benefician de cada crisis económica seguida por un rescate con estímulos, porque dichos activos suben de precio. Mientras que la clase trabajadora como máximo es dueña de su casa, tiene un auto y debe muchísimo dinero. La clase trabajadora no se beneficia de esta subida de precios. Y te voy a demostrar cómo esto se fue de mal en peor. Tú probablemente has escuchado del sueño americano, de la idea de que un trabajador podría ganar suficiente dinero para comprarse una casa, un auto y tener una situación financiera estable. Pues en los años 1950 este sueño era alcanzable para la mayoría de los estadounidenses. Una casa promedio en los Estados Unidos valía alrededor de $7,400 y un auto valía alrededor de $2,200, mientras que el salario promedio en los Estados Unidos era de $3,300. Eso quiere decir que para comprarte una casa y un auto, tú necesitabas ahorrar lo equivalente a 3 años de salario en ese entonces. Pero ahora, en el año 2022, una casa promedio vale alrededor de $430,000 en los Estados Unidos y un auto vale $47,000, mientras que el salario promedio es de $53,490. Eso quiere decir que hoy en día para comprarte una casa y un auto, tú necesitas lo equivalente a casi 10 años de salario. Y ojo, tomen en cuenta que en el año 1950 normalmente era solo el hombre que trabajaba, mientras que la mujer se quedaba en casa. Hoy en día es normalmente el hombre y la mujer que trabajan y en muchos casos necesitan más de un trabajo para poder pagar su costo de vida. Luego, hoy en día la gente está más endeudada que nunca, así que es difícil ahorrar suficiente capital para poder comprarte una casa y un auto. Así que el sueño americano cada año se ha vuelto más y más inalcanzable. Y eso nos lleva nuevamente a las predicciones del Foro Económico Mundial. En el año 2030 no serás dueño de nada y serás feliz. Al paso que estamos yendo ahora, esta ya es una realidad para muchos y se va a empeorar. Por lo tanto, las predicciones del foro, sea de manera directa o indirecta, son correctas. Pero eso me lleva a la última sección de este video. El conocimiento es poder y el sistema económico prefiere que tú seas ignorante. Nuestra sociedad moderna es una consecuencia de la gran revolución industrial que ocurrió en los años 1800. En ese entonces fuimos de ser granjeros a mudarnos a las ciudades para trabajar en fábricas y para empresas. Por primera vez en la historia, nosotros intercambiábamos nuestra labor por un salario en la ciudad. Esto causó todo un cambio social drástico. Ciudades como Londres, París, Ámsterdam, Nueva York y muchas más se volvieron las capitales de la economía mundial, con miles de fábricas e industrias que necesitaban trabajadores para producir todo tipo de cosas. Pero con estos cambios también surgió la idea de tener un trabajo, vivir en las ciudades y la idea de una educación universal. La idea de un trabajo es simple.
Tú intercambias tu labor y tu tiempo por un monto de dinero. Pero para los dueños de dichas fábricas e industrias, ellos necesitaban educar a la población para tener buenos empleados. Por lo tanto, estos dueños de fábricas influenciaron al gobierno para que existan impuestos salariales que van a crear un sistema educativo universal. Es decir, los hijos de dichos trabajadores ahora podían ir a la escuela a aprender sobre el mundo. Pero en dicho sistema escolar, indirectamente se les enseñaba a cómo ser buenos empleados para el futuro. Se les enseñaba a obedecer órdenes, a tener un esquema diario y a tener una buena labor. Aquí la idea no era de crear gente visionaria que sabía cómo funcionaba el mundo verdaderamente. No, aquí la idea era crear buenos trabajadores. Te enseñan de todo, desde física, matemáticas y hasta cómo tocar la flauta, pero no te enseñan nada sobre las deudas, de cómo invertir tu dinero y de cómo crear riqueza. Si tú obedeces lo que te dicen tus profesores y eres un buen alumno, lo que te sugieren es que seas un doctor o un abogado, no un emprendedor o un inversionista. Y la razón es porque a los dueños de las fábricas no les conviene. Ellos no quieren empleados con ambiciones de ser propios jefes o de tener riquezas. No, ellos quieren tener empleados que siguen órdenes y que aportan a la empresa y que dependen de su salario. Y es exactamente eso lo que se está viendo hoy en día. El sistema está hecho para que tú seas dependiente de un salario, que tengas un trabajo aburrido, que gastes tu dinero en tonterías y que vivas alquilando. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el Foro Económico Mundial? Pues si ellos verdaderamente quisieran ayudar a la población mundial, se podría hablar de todos estos temas. Se podría tener una visión distinta y quitarse la idea de que la población no va a ser dueña de nada y va a ser feliz. Pero ya que este es un foro privado y para políticos y empresarios, obviamente no les interesa. Y eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Cómo crees que la sociedad reaccionaría ante semejantes predicciones? ¿Crees que se van a volver realidad antes que te vaya? Buenas noches, señores. ¿Cómo están? Tanto tiempo sin verlos. Bueno, solo veo a cuatro. Buenas noches, Licen. Ah, Héctor apareció. ¿Qué tal, Flavio? Orlando. ¿Qué tal? ¿Ustedes qué creen de estas reuniones? Mucha especulación, ¿no? Pero es cierta, sí, los ricos siempre van a querer ser más ricos. Y aunque no crean esto de la educación es cierta, ¿no? Ahora estamos en un cambio socialista con la nueva ley de educación Abelino Signani. ¿Alguien ha leído respecto a esto? Sería bueno que lo haga, pero es verdad, ¿no? Nos educan para ser solo empleados, lamentablemente. Pero ustedes son visionarios, ¿no? Tenemos que ver más allá, más adelante. Muy bien. Primero, las disculpas del caso por el anterior jueves, justo en mi control de asistencia no estaba el jueves y habíamos tenido clases y estaba en pleno viaje. Pero vamos a intentar recuperar. No les estoy pidiendo, ya lo he puesto en el grupo, obviamente, ya tienen el video, ya lo han debido ver, ya han debido hacer el resumen, pero como siempre, viendo su predisposición y agradeciéndole su apoyo, ¿sí? Lo estoy ampliando para el día viernes, para que entreguen, ya está en la plataforma, para que entreguen su resumen, ¿sí? De ese día, que va a ser un trabajo asincrónico. El trabajo asincrónico es que ustedes hagan la clase, ¿sí? A eso, y es permitido, por si acaso, ¿no? Ante cualquier institución. Así que ese va a ser nuestro trabajo asincrónico para recuperar esa clase, pero para el 22 lo he puesto en la plataforma para que puedan hacer su resumen y subirlo. ¿Está bien? Agradeciendo su predisposición, como les digo, y bueno, a veces pasan cosas, ¿no? Que uno tiene que entender, como yo entiendo de ustedes algún momento. Entonces, para el día 22, alguien me preguntaba que quería, está emocionado por los exámenes. No tenemos ahora, por ese caso, lo vamos a dar en la segunda evaluación el día 26, la siguiente semana, el siguiente martes, porque hoy es 19, ¿no? Tenemos solo hoy, a ver, vuelvan a revisar, no quiero entrar en ningún conflicto, pero de todos modos estoy ya en Santa Cruz, así que no creo que tenga inconveniente. Pero yo tengo que tenemos
hoy que es martes 19 y no tenemos este jueves, ¿verdad? ¿O alguien tiene lo contrario? Está bien, ¿no? Muy bien. Entonces llamaremos lista. Nos vamos a tener que ver el siguiente martes, donde va a haber la segunda evaluación ya. Hoy vamos a ver los dos grupos que no han expuesto. Uno tenía que exponer la anterior semana y el otro hoy, pero hoy vamos a exponer los dos grupos. Y ya la siguiente vamos a seguir avanzando un poco, aunque tiene ya todo el material de comercio internacional, entonces no creo que tenga ningún inconveniente. Hoy la asistencia va a valer para los dos días, 14 y 19. Muy bien. Diana Gabriela. ¿Qué saben de Diana Gabriela? Fuera del anterior no está viniendo muy seguido. Ya se conectó, Licen. Ya. Diana, buenas. Buenas noches, licenciado. Estoy llamando lista por si acaso. Anabel. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Tommy. Presente, Licen. Ya, esta lista vale para la anterior jueves también. Carmelo. Carmelo. José Flavio. Presente, Licen. Moira Alejandra. Moira. La veo por ahí a Moira, pero no sé si está atenta. Moira. Freddy. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas. Angélica Pamela. Presente, Licen. José Luis. Presente, Licen. Patricia. Presente, Licen. Juan Carlos. Presente, Licen. Yolanda. Presente, Licen. Miguel Adrián. Buenas noches. Buenas noches. Orlando. Presente, Licen. Juan Darío. Presente, Licen. Bismar. Bismar. Víctor. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Cristian. Presente, Licen. Buenas noches. Ya, ok. Y tenemos la exposición entonces de Anabel y Orlando y Tommy y Diana, ¿no? Voy a darles para que puedan compartir. Empezamos con Anabel y Orlando, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Nosotros vamos a exponer el crecimiento económico y comercio internacional. El crecimiento económico es el aumento de la renta o valores de bienes y servicios finales de cada producto por una economía de un determinado periodo y que atrae cosas positivas para la economía del mundo. Y el comercio internacional es un camino para alcanzar ese crecimiento económico.
pues aumenta a la frontera de la producción de la sociedad a través de importaciones y exportaciones, influye en la cantidad disponible de alimentos, así como en la actividad económica de los países de la región y el empleo y el nivel de precios. El comercio internacional es un sector también que ha ido escalando su importancia para el desarrollo y bienestar tanto social como económico en las naciones. Es una de suma importancia, ya que permite que exista el intercambio de bienes y servicios. El crecimiento de los factores y productos y progreso técnico. El crecimiento de los factores de producción. Son los recursos empleados para producir bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas. Todos los bienes que se brindan en una sociedad consiste en medio de la utilización de los factores de producción que utilizan factores de producto como la tierra, trabajo, capital y la tecnología. Y el progreso, el progreso técnico o avance tecnológico explica que el crecimiento de las medidas en los cambios en las funciones de la producción que se producen por las aplicaciones de más y nuevos conocimientos multiplican la posibilidad de productos de una economía. El crecimiento es su forma incorporada porque los nuevos bienes de capital implican procesos técnicos. Una reducción de los costos unitarios para el mismo nivel de producción o lo que es igual hace la posible producción más al mismo costo total. El cambio técnico como la capacitación de los recursos humanos es elemento básico del crecimiento económico. Y aunque el stock de capital y su aumento pueden acelerarlo, es condición suficiente porque como los cambios tecnológicos incorporados o no a nuevos los bienes y capitales son un factor decisivo. Buenas noches, Licen. Continuando con el crecimiento económico, esto mide el incremento del Producto Interno Bruto, el PIB de un país. En otras palabras, el volumen de bienes y servicios que produce una economía y cuyo crecimiento es el objetivo principal de varias naciones, ¿no? Entre el desarrollo económico, este término nos ayuda a entender el progreso de riqueza de una nación que guía el bienestar de los ciudadanos. La forma que podemos medir el bienestar de los habitantes es evaluando la calidad de vida en los últimos años, lo cual mide los indicadores que son la esperanza de vida, de alfabetización del Producto Interno Bruto. Entre el crecimiento económico y el comercio internacional existen países, el país pequeño. Si un país es pequeño es relativamente fácil para ellos especializarse en la producción de un producto y exportar su excedente a un país, su excedente de producción a un país grande y obtener ganancias del comercio, ¿no? En cambio, un país grande tiene que especializarse en más de un bien, porque el exceso de producción de un solo producto no se puede exportar por completo a un país pequeño, ya que la demanda de bienes reduce su frecuencia. Por lo tanto, cuanto menor sea el tamaño del país, mayor será la ganancia en el comercio. Si bien los países pequeños carecen de trabas administrativas que enfrentan los grandes países, su administración es más flexible, más impersonal y actúa con rapidez, obteniendo economías de escala y además de un beneficioso efecto político. Los países grandes existen órganos administrativos regionales o provinciales que se ocupan de problemas locales que debe ser resuelto por el poder central.
En ambos casos, el gran tamaño requiere de extensión de cadenas jerárquico-administrativas y reduce la probabilidad de adopción de decisiones oportunas que favorecen a la burocracia. Bueno, eso sería todo, Lisa. Voy a intentar poner un video, a ver si me deja, por favor, para que podamos ver. Claro. ¿Cómo se va a caer pues, el camino? ¿Cómo se va a caer una edificación así grande? Eso tiene que se va a caer. Y entonces vino abajo y la tierra se cayó de a poco cerca de un puente vehicular. Puedes buscarlo en YouTube y compartir mientras... Bueno, no me deja Lisa poner el video. pero es de Pero YouTube, lo si lo tienes en busco y YouTube. lo publico en la clase. Ya, si puedes pasarlo al WhatsApp. Ya de todos modos, su tema del capítulo 7, crecimiento económico, comercio internacional, no es muy amplio, ¿verdad? Se ve todo referente a los factores de producción que se tiene que señalar, como la tierra, el trabajo, capital y la tecnología, tomando en cuenta estos crecimientos, el progreso técnico y ver los países pequeños y países grandes. Pero en realidad, si tomamos en cuenta, no es, para mí no es tan acertado, digamos, los conceptos que hablan referente a que los países pequeños, si bien tienen que especializarse en algún producto, algún proceso productivo, los países grandes tienen que tener varios productos, en realidad es de acuerdo a cómo se manejan los factores de producción en cada uno de los países, sea grande o pequeño. Obviamente sabemos que hay países más pequeños que Bolivia sin tener estos procesos productivos o estos factores de producción como tierra, trabajo, son más especializados en la cuestión tecnológica. ¿Sí? Estamos hablando de Singapur, estamos hablando de estos países pequeños de Taiwán, donde se especializan en tecnología directamente, ¿no? Pero cada uno de estos países, si hablamos de factores productivos, sí necesitan, y justamente necesitan de diferentes productos o mercancías del mundo para poder sobrevivir, ¿sí? Hay muchos países que solo se dedican a especializarse en ciertos productos, pero necesitan importan todo, importan fruta, importan verduras, importan carne, porque en su país no existe, ¿no? Entonces, sí es una necesidad que tienen para que puedan subsistir. Obviamente, la cuestión de la producción en escala es importante porque ellos exportan, perdón, a todos los países del mundo su tecnología. Es por eso que este país, bueno, que ha sido parte de China, ahorita en todos estos aspectos va a entrar o están intentando de que se haga una guerra, ¿no? Estamos hablando de, ¿qué países? ¿Taiwán? A ver, ayúdame. Taiwán, ¿no? José Luis. Taiwán, dicen. Taiwán. Taiwán. Sí, que bueno, va a entrar tal vez igual en un conflicto bélico justamente por eso, ¿no? La tecnificación, los chips que se fabrican en Taiwán, pues es una necesidad mundial de las empresas más grandes del mundo. ¿Sí? ¿Qué produce Taiwán? Puro chips. ¿Sí? Ellos no tienen, ellos importan todo lo que se refiere al consumo interno tal vez de su país, pero sí tienen una especialización en ese tipo de producción. Obviamente en economías de escala, mayor cantidad, y dependiendo las empresas quienes les piden los servicios, ¿no? No es lo mismo venderle chips a Toyota que venderle chips a Samsung o a las telefónicas más grandes del mundo, ¿no? Les conviene más tener una cartera, se podría llamar, de clientes fijos, pero en cuestión económica
las telefónicas o los que hacen celulares tienen como Apple, tienen mayor ingreso económico para ellos que una marca de vehículos, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen que especializarse, ¿no? No importa para mí la cuestión del país grande o pequeño, pero a estos países les ha costado años también especializarse, ¿no? Siempre les he dicho, nosotros tenemos de todo, pero no nos hemos especializado en nada, ¿sí? Para poder exportar, pero sí tenemos todo. Muy bien, si tienes el video lo pasas al grupo de WhatsApp, puedes dejar de compartir para que Tommy listo. y Diana puedan exponer. Tommy va a compartir las presentaciones. Sí, pueden compartir, están habilitados. ¿Se ve, Lice? Se ve también. Ah, ya. Ya le vuelvo. Buenas noches, licenciados, compañeros. Nosotros vamos a exponer el movimiento internacional de factores de producción. Los movimientos de factores productivos o movimientos de factores hacen referencia a la migración de trabajo y a los flujos de capital que se producen entre países. Los movimientos internacionales de factores productivos constituyen una forma de integración económica internacional al que el intercambio de bienes y servicios. Los movimientos internacionales de factores de producción y comercio de bienes y servicios. Las causas, un ratito, que no queda mi internet. Ya. Las causas y efectos de los movimientos internacionales de factores de producción son similares a los movimientos de bienes y servicios. En general, el movimiento tiende a ocasionar aún más dificultades políticas que el comercio internacional de bienes y servicios, así como los movimientos de factores que están sujetos a más restricciones que el comercio de bienes. En la relevancia de los movimientos de factores de producción en una unión monetaria. Aquí es cuando un grupo de países deciden establecer una moneda común. El tipo de cambio ya no es posible que sea utilizado como un instrumento que facilite el ajuste y el reequilibrio cuando se producen perturbaciones, en especial cuando estas tienen un carácter asimétrico. Es un mecanismo de respuesta ante un shock asimétrico que es la movilidad de factores de producción, en especial en el factor de trabajo. Si un territorio registra una mala situación económica como consecuencia de algún tipo de perturbación económicas y otras zonas de la unión monetaria, atravesará una mejor situación económica. La respuesta lógica es tratar de mejorar las condiciones de vida y de trabajo en aquella zona más próspera, ¿no? La modificación en el mercado laboral. El empleo y los espacios de trabajo están mutando y lo mismo están sucediendo con las nociones que tenemos sobre ello. Si piensan que en los próximos 20 años seremos testigos de grandes cambios en el mundo laboral. En creciente automatización, un número cada vez mayor de trabajos pueden desaparecer en un futuro cercano o pasar a ser realizados por máquinas o computadoras. En las microempresas y autoempleo, cada vez más personas en todo el mundo se están volcando al autoempleo. De hecho, existe alrededor de 2 millones de microempresas en el mundo y aproximadamente 564,000 empresas que se constituye de 4 personas o menos. Según el Banco Mundial, el 24% de las personas que trabajan en América Latina lo hace de manera independiente y casi el 5% son empleadores. Esta situación es positiva, especialmente si tenemos en cuenta que el mundo está cambiando más rápido que nunca y este tipo de negocio se adapta más velozmente al cambio. En la vida laboral, que va a ser más larga, el menor crecimiento de la población económica activa, los expertos analizan la posibilidad de hacer que las personas permanezcan en una fuerza laboral por más tiempo o de incrementar la población económica activa mediante la migración. Además, las necesidades de ingreso económico de las poblaciones envejecidas son y serán una cuestión que plantea numerosos desafíos. El balance de vida y trabajo. Está ante los inicios de una verdadera reflexión sobre el tema que incluye cuestiones como trabajo,
tiempo de ocio y vínculos con otras personas. En los cambios continuos, las estructuras organizacionales evolucionan y muchos empleadores deben estar trabajando constantemente en el desarrollo de nuevos proyectos e ideas. Por ende, el cambio debe ser considerado como una cuestión clave fundamental en cualquier organización. En múltiples empleos, un gran número de trabajadores tienen mucho trabajo al mismo tiempo. Aunque en primera instancia no lo parezca, esta situación puede ser positiva, ya que brinda variedad a las personas. Además, existen momentos en que las economías no pueden hacer frente a la demanda de puestos de full tiempo. Los empleos múltiples pueden ser una alternativa. En oficina móvil, gracias a la tecnología, un gran número de personas pueden trabajar desde una amplia variedad de lugares, ya sea cafeterías, bares, desde su casa, aeropuerto, o mientras están viajando de un lugar a otro. La oficina clásica ya no es más la regla y esto es una tendencia que continuará desarrollándose. En el establecimiento del salario de equilibrio, la ventaja de subir el salario mínimo. En este sentido, los partidarios defienden que una revisión al alza daría lugar a un incremento del consumo interno a través de un doble efecto. Por una parte, el aumento de la renta nominal de los trabajadores mejoraría su poder adquisitivo, y por otra, una redistribución de la renta hacia los sectores más desfavorecidos potenciaría el gasto debido a la mayor propensión marginal al consumidor de estos grupos. La desventaja de subir al salario mínimo. También está abierto a análisis menos positivo. En primer lugar, sus detractores señalan que el efecto sobre el consumo solamente tendría lugar a corto plazo, ya que el costo aumentado de la mano de obra acabaría por trasladarse a los precios, generando inflación, y los trabajadores perderían el poder adquisitivo que habrían ganado en un primer momento. En Bolivia, sobre el salario. Para la gestión 2022, se subió el 3%, ¿no? Lo que es el salario mínimo, donde los trabajadores perciben a la fecha, ¿no? Debían aplicarse el referido incremento salarial con carácter retroactivo al 1 de enero de 2022. Establece que asimismo que la remuneración básica de los trabajadores no debe ser inferior al salario mínimo nacional que fue fijado por el citado decreto 471 en 2.250 bolivianos, que es actualmente el salario mínimo, siendo obligatorio para todos los trabajadores de las empresas, cualquiera sea su modalidad de contratación o relación laboral o jornada de trabajo a tiempo completo. En resumen de la parte de lo que estamos hablando, hoy en día, ¿no? Lo que es la tecnología ha avanzado mucho, ¿no? Que ya no es necesario estar en la oficina todos los días, ¿no? Ya con la tecnología podemos tener reuniones virtuales. Las máquinas no están reemplazando prácticamente a las personas, ¿no? Porque ya están haciendo de todo, ¿no? Ya no pueden reemplazar. Y actualmente ya hay máquinas, ¿no? Que aceleran, ¿no? El tiempo, ¿no? Que es lo que uno se fía en una empresa, que al elaborar también los autos, ¿no? Elaboran más rápido las cosas, entonces, que una persona normal, ¿no? Eso es Licen, de aquí le toca a... Buenas noches. Bueno, la definición de maquilas, una industria maquiladora es una empresa que importa los productos sin pagar los impuestos y el producto se comercializa en el mismo país de la materia prima. Siguiente, Tommy. El capital de las maquiladoras suele ser capital extranjero. Por lo general las compañías son estadounidenses. Bueno, esto se fundó prácticamente en México. Y aún existen empresas japonesas y coreanas de muchos otros países establecidos en el cinturón fronterizo, cuya matriz con fines fiscales, comerciales y publicitarios está establecida en Estados Unidos. También muchas empresas maquiladoras son de capital mexicano. La experiencia en México. Debido al aumento de las políticas reguladoras, los impuestos y declaraciones financieras en algunos países desarrollados, las empresas mudaron sus industrias hacia lugares que permitirían evadir estos deberes, como en el caso de México.
estableciéndose como impulsor de nuevas fuentes de ingreso y de desarrollo. La industria maquiladora, como datos importantes de lo que sucedió en México, empezó en el año 1942 como un acuerdo entre Estados Unidos y el gobierno mexicano con el incentivo de crear trabajos para los estratos más pobres de México. El auge de la maquila alcanzó su punto máximo a principios del año 2001, cuando más de 3.800 empresas estaban operando en todo México, la mayoría aún agrupadas en los estados fronterizos. Los principales objetivos de la industrialización fronteriza, Border Industrialization Program en inglés, aplicado a la zona de la frontera entre Estados Unidos y México, era atraer la inversión extranjera. Con este fin, la mano de obra mexicana se mantiene barata y competitiva con otros países de exportación más importantes para favorecer la permanencia de las empresas estadounidenses que estaban establecidas en México. ¿Qué es la internacionalización del capital? Es un proceso como la relocalización de capital por parte de los países industrializados a través del traslado de una o más etapas de la producción intensiva en fuerza de trabajo a países donde la mano de obra es más barata. Como objetivo inmediato, la reducción de costos de producción. Next. Las estrategias empleadas para la internacionalización del capital son la automatización, que es el uso de procesos de automatización, provocaron cambios en la estructura ocupacional y salarial debido al desplazamiento de la fuerza de trabajo, traslados estratégicos hacia países subdesarrollados, los países industrializados, filiales en los países donde la mano de obra era más barata y abundante, incorporando a la cadena de ensamblaje a las mujeres. Los impactos más importantes de este proceso, el traslado de fase de producción transformó el aparato productivo en los países subdesarrollados e industrializados, generando una revolución en las estructuras del empleo mundial. Se dio una reorganización transnacional de la producción, haciendo que la supervivencia de las empresas descansara en su estrategia de relocalización de la producción en zonas que le permitiera reducir costos de producción. Con el traslado de algunas plantas industriales a economías subdesarrolladas, se provocaron altas tasas de desempleo, mismo tiempo que se generó empleo en los países receptores. Como conclusiones, podemos ver Concluílo, Tom. Sí, eso iba a ser. Como conclusión, cada vez son más las empresas que pierden el miedo a salir al extranjero. La internacionalización se ha convertido en una de las principales salidas para el crecimiento de las pymes. Y esto que no hay que olvidar que la economía mundial se encuentra en uno de los momentos de mayor dinamismo y cambio de la historia, con la unificación de los mercados, la estandarización de los productos, los nuevos canales de comunicación, la homogenización de los gustos y las necesidades de los consumidores, la cantidad y la calidad de los productos y servicios que ya existen. Eso es el tema. Muy bien, deja de compartir. Bien, en realidad estos dos últimos temas, de acuerdo al crecimiento económico del comercio internacional, estamos hablando de comercio internacional en todos los temas que hemos ido viendo, ¿verdad? Hemos visto las teorías, las diferentes teorías, pero ya estamos más enmarcados a estos cambios que hay a nivel internacional. La fluctuación de los factores de producción de un país a otro, ¿no?
Hay muchos factores que sí se pueden mover, como la cuestión del trabajo, capital o tecnología, pero la cuestión tierra, como factor de producción, no en esa forma, ¿no? Pero hay muchos estudios y es que podemos analizar para estos países pequeños o países menos desarrollados, porque tenemos que hablar no en cuestión de países pequeños, en cuestión de kilómetros de la tierra, sino podemos hablar pequeños como países menos desarrollados. Hay varios países grandes que son menos desarrollados, que están en África, que están en Latinoamérica, y justamente cuando empieza esta creciente automatización, ya cuando la tecnología se hace más importante, ahí se dan cuenta que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que generalmente a veces son de 4 personas, ¿no? Un gerente y los que trabajan para esas empresas, son importantes, porque pueden fluctuar de acuerdo a los cambios que están habiendo a nivel internacional. Si ustedes se dan cuenta, sí hay empresas multinacionales, transnacionales, globales, que justamente buscan estos factores de producción en cuestión de capital para llevar su capital a determinados países donde la mano de obra es barata, ¿no? Hablamos de China, que hay muchas empresas globales que trabajan desde ese país. Y obviamente, en algún momento en nuestro país también ha habido estas empresas globales, pero por factores ahora de que no tenemos una seguridad jurídica para que vengan a invertir esos capitales, no los están haciendo. México, en cuestión de la maquila, ha abierto esta posibilidad a que empresas de diferentes países, obviamente más con el trato de Estados Unidos, y eso se ha hecho, la cuestión de la maquila en Estados Unidos se ha hecho justamente por la demasiada migración que había a este país, ¿verdad? Todo lo que sale de México, claro, tiene el Made in México, pero en realidad a veces si ustedes compran un televisor no está producido en México, no es producido, solamente es ensamblado, a eso se llama maquila, al ensamblado de las diferentes piezas que traen de diferentes partes del mundo y lo ensamblan. Es un vehículo, por ejemplo, ¿no? Un vehículo puedes traer piezas de Japón, piezas de Estados Unidos y tienes que ensamblarlo en México, pero sale por todo lo que se ha visto a nivel internacional con su Made in México. Si tomamos en cuenta también en normas de origen, Bolivia tiene el Acuerdo de Complementación Económica hace 66, que ya lo hemos visto, creo, con ustedes, y es analizar, ¿no? Para que podamos determinar como originaria una mercancía, tenemos que tener diferentes fórmulas, y es uno de los acuerdos más complejos que Bolivia tiene con México, y justamente referente a estos procesos que tienen allá en México, ¿no? Entonces, ¿qué se busca? Con los procesos productivos, un crecimiento económico, se tiene que tener un movimiento internacional de estos factores de producción y obviamente con el capital y la tecnología se tiene que lograr en los países menos desarrollados. ¿Por qué? Porque la mano de obra en estos países es barata y el capital es permitido para que ingresen a estos países, ¿no? Generalmente, como les digo, ¿no? Buscar ahora este tipo de pequeñas y medianas empresas para ayudarles, lo está haciendo la ITC, el International Trade Center, que aporta, ¿sí? A buscar mercados a las pequeñas y medianas empresas, que son las pymes. ¿Sí? Aquí en Bolivia tenemos un comercio informal, ¿verdad? Informal. Y si hablamos de informalidad, hablamos de las pequeñas y medianas empresas que están queriendo surgir, obviamente con 4 personas, 5 personas. Y ese va a ser el cambio que va a haber de aquí a un tiempo, justamente. Si buscamos algo de tecnología para poder exportar o importar, vamos a utilizar solamente estas pequeñas y medianas empresas. ¿Van a seguir creciendo las empresas grandes? Sí. Sí, obviamente porque tienen el capital necesario, son de países industrializados, tienen la tecnología necesaria para utilizar los factores de producción. Como les digo, no hablemos de pequeños y países grandes, ¿no? Hablemos de cómo utilizan estos factores de producción cada gobierno. Nosotros tenemos todo. No vamos a decir que nuestro país tampoco es pequeño, ¿verdad? Pero hay países más pequeños
que nosotros, que tienen el capital 1000 veces más que el nuestro. ¿Por qué? Porque se han especializado en algún producto, se han especializado en ciertas tecnologías, entonces tienen mayor capacidad para sobrevivir, ¿no? Hemos visto el video al comienzo, hemos visto lo que ustedes han mencionado respecto al crecimiento, respecto al comercio internacional. Y obviamente es eso, ¿no? La apertura de mercados. Hemos visto la globalización, el intercambio entre un país y otro. Tenemos necesidades, todos tenemos necesidades. ¿Se va a cerrar algún momento la globalización? No se va a cerrar, ¿sí? Como el video que hemos visto al comienzo. Si un gobierno va a poder hacernos felices sin tener nada, eso es medio difícil, ¿no? 2030 supuestamente está previsto, pero cada uno de nosotros trabaja para tener algo. Pero como siempre y como siempre digo, la educación es lo más importante, es lo que han mencionado, ¿no? Nos educan ¿para qué? Para que aprendamos a trabajar y dependamos de alguien, ¿no? No nos enseñan justamente estos cambios o modelos que se están viendo en cuestiones económicas a nivel internacional, la fluctuación, cómo podemos utilizar lo poco que tal vez se tiene para poder invertir y tener nuestra propia empresa, ¿verdad? Eso es lo que no se ve. Bien, con esto ya hemos visto el capítulo, hasta el capítulo 8, que tendríamos que ver como un resumen de todo nuestro programa. La siguiente semana, Cristian nos va a hablar justamente del acuerdo de facilitación del comercio internacional, que es algo importante, y por eso también la Organización Mundial del Comercio ha visto por conveniente apoyar a los países para que podamos ser menos burocráticos en la situación de facilitación del comercio, ¿no? La Organización Mundial de Aduanas de la misma manera. Pero, a ver, ya Cristian nos va a comentar si estamos haciendo algo por este cambio. Hemos ingresado el 2018 al acuerdo y hemos firmado, porque el 2017 ya se ha... 2013 empezó la facilitación del comercio, pero se necesitaba de una tercera parte de todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio para que se apruebe. 2017 se aprobó, el 2018 ingresamos nosotros como Bolivia dentro de este acuerdo de facilitación, pero ya Cristian nos va a mencionar si hemos hecho algo para facilitar, ¿no? Voy adelantando que Aduana Nacional, el gobierno, referente a esto, indica que sí se ha hecho algunos cambios en relación a Sistema Único de Modernización Aduanera, operador económico autorizado, despachos en frontera, pero que yo no le veo en la situación de los cambios burocráticos que todavía se mantienen dentro de la operativa aduanera o comercio exterior o internacional dentro de nuestro país, ¿no? Esto nos va a mencionar ya Cristian la siguiente semana. ¿Alguna consulta, pregunta, duda hasta este momento? Vamos a ver un poco nuestra plataforma. Por favor, los dos grupos suban su trabajo, si es que lo han subido, obviamente ambos, ¿no? Sí, ya lo subimos. Muy bien, para que yo pueda subirlos y tengan de dónde repasar para la evaluación que va a ser el siguiente martes 26. ¿Ya? El martes 26. Y tenemos una clase más el jueves 28 y el 2 de agosto ya concluimos. En realidad hemos acabado todo lo referente a nuestro programa, pero yo voy a seguir en esos días o en estos días que nos quedan, hablando un poco del documento que les he pasado también, que es complementario a lo que estamos viendo de comercio internacional, para que... Le hice una consulta, el mismo 26 voy a exponer. Sí, el mismo 26. Martes Ok. 26. El examen es media hora, ¿no? Es decir, siempre los dejo de 9 a 9:30 para que den su evaluación. Ok, gracias. ¿Tienen alguna consulta, duda, pregunta? ¿Alguien? ¿No hay consultas? Ya, veamos un poco la plataforma. Disculpe.
Sí, Ana. ¿El examen va a ser hasta aquí? Sí, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Hasta ahora. Es decir, hasta las posiciones, hasta el octavo tema, ¿no? Que puso Tommy ¿ya? Los documentos ya están, van a estar dentro de la plataforma. Les voy a mostrar ahora. Veamos la plataforma, denme un segundito. Bien, he hecho algunas modificaciones que estaban a un comienzo, pero ya tenemos todo. Nos falta la clase de hoy, que se va a subir. Tenemos los grupos y en cada uno de los grupos obviamente ya han hecho su presentación, que está acá, ¿no? Que eso les va a servir también para que tengan como base de datos y de ahí le den una leída. No son largos los temas, ustedes mismos han expuesto y han presentado estos temas, ¿verdad? Entonces no son largos. Sí, el que les he pasado, que son diapositivas que vamos a seguir viéndolo, sí son es un poco más extenso, pero es de todo lo que ya hemos analizado en comercio internacional. Entonces, tenemos hasta el grupo 6 que expusieron, aquí hasta el documento, faltaría que suba el 7 y el 8, que hoy día se han expuesto, y voy a aperturar para Cristian, que es el Acuerdo de Facilitación del Comercio Internacional. Los trabajos prácticos, que ya deberían haber presentado el 12, tenemos uno para el 26. Y este trabajo asincrónico, este es el de la clase anterior, que no he podido estar, pero está el video y es solamente hacer un resumen, ¿no? De manera formal. Ustedes ya saben cuál es la forma formal de entregar este trabajo. Es un resumen del video. ¿Sí? Lo estoy poniendo para el 22, para este viernes, a las 11. Ya justamente por el tiempo también que, bueno, una semana más de la semana, perdón, del día que no he podido estar con ustedes, ¿no? Entonces ya está la primera evaluación, la segunda evaluación va a ser para el 26 y el examen final con el que concluimos para el 2. ¿Ok? ¿Claro? ¿O alguna otra consulta que tenga? Hice una pregunta. Jordan. El resumen ese del video así, práctico, creo que eso va a ser computadora, ¿no? Como quieran. No he puesto ahí, he puesto formal, lo pueden hacer escrito, por eso en el documento que van a subir, he puesto cualquier documento. ¿Ya? Lo pueden hacer en computadora, lo pueden hacer manuscrito, como ustedes quieran. ¿Qué listo? ¿Alguna otra consulta? Ya deberían tener pero resumen, ¿no? Porque ese video les he pasado justo ese día que no teníamos clases. Pero les estoy dando más tiempito hasta el día viernes. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? Bien, vamos viendo entonces un poco más acerca del documento entonces que tenemos como un documento de apoyo para que tengamos más en claro lo referente a comercio internacional. Hemos visto la parte de globalización, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo referente a los instrumentos utilizados en el comercio internacional. Vamos a ver barreras arancelarias y barreras no arancelarias, política comercial. La política comercial es la parte de la política económica de un país que se relaciona con las medidas e instrumentos que tienen efectos en las exportaciones y en las importaciones, ya sea en la cantidad, los precios, en los bienes o servicios que se exportan, ¿no? Hay diferentes barreras arancelarias que se utilizan, las más conocidas ya saben cuál es, subida del gravamen arancelario, ¿sí?
De acuerdo a la mercancía, tenemos entre 0 a 40% dependiendo de las mercancías. Exigencias de certificaciones, exigencias de autorizaciones previas, algunas mercancías prohibidas dentro de nuestro arancel de importaciones del Estado plurinacional, ¿sí? Y decretos supremos que salen para que no exportemos cierto tipo de mercancías porque primero se tiene que cubrir la demanda interna. Si no, el gobierno no da autorización para la exportación igual de cierto tipo de mercancías que es necesaria dentro del país, ¿verdad? Estas son las políticas comerciales que pone el gobierno con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Aduana Nacional. La política comercial se define como el manejo del conjunto de instrumentos al alcance del Estado para mantener, alterar, modificar sustantivamente las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. Tomamos en cuenta que la política comercial está muy ligada a las normas de origen, preferencias arancelarias, acuerdos de complementación económica, ¿sí? Donde los países con los que tenemos acuerdo, y en este caso de preferencias arancelarias, gozan, como dice su nombre, de una preferencia. Las mercancías que son importadas dentro o exportadas dentro del bloque comercial, de los acuerdos bilaterales que se tienen, y esto está dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Normas de origen que ya la han visto, si no me equivoco, ya hemos visto normas de origen. Libre comercio y proteccionismo están ligadas justamente a las políticas comerciales para ver qué protegemos dentro de todas las mercancías. Si hablamos de libre comercio, hablamos de globalización, aperturas de mercado, hablamos de liberalización de todos los productos a nivel internacional. Si hablamos de proteccionismo, obviamente a lo que hemos ido analizando, ¿sí? Vamos a proteger nuestra producción nacional, nuestras mercancías, para que si hay otras mercancías que son las mismas, no ingresen y bueno, nuestros precios no sean más altos que los que ingresan de importación, pero sabemos que ya con el proteccionismo se puede lograr esto, pero hay algo que nos dificulta todo esto, ¿no? Si tomamos medidas arancelarias para arancelarias, es el contrabando, más en nuestro país, lamentablemente. Estos instrumentos de política comercial, obviamente, reduce el comercio o aumenta el comercio dependiendo, ¿sí? Cómo se utiliza estas políticas comerciales, cómo el país maneja estas políticas comerciales. Si se reduce el comercio, de acuerdo al precio o cantidad, igual si se aumenta, de acuerdo al precio o cantidad de las mercancías que estamos importando o exportando. Si hablamos de política comercial, tenemos que tocar el arancel, tenemos que tocar las cuotas o restricciones voluntarias para exportar, que en realidad en nuestro país no hay, solamente se pagan regalías algunas, por ejemplo, a la minería, para que se pueda exportar ciertos productos, y se paga un valor por tonelada, por ejemplo, dependiendo del mineral que se está exportando, ¿sí? Y si hablamos del aumento del comercio, tenemos que hablar de los subsidios para exportar o importar, ¿no? Nosotros estamos subsidiando muchas mercancías que esperemos, de acuerdo a esta política comercial, no haya alguna inflexión del gobierno y entremos en déficit, ¿verdad? Dentro del aumento del comercio, si vemos la cantidad, vemos el aumento voluntario de las importaciones, si es que el Estado nos permite. Hay mercancías que no es necesario pedir autorizaciones para poder exportar, pero hay otras que sí se necesita. Sí se necesita autorización del gobierno para poder exportar. Entonces, dentro de estos instrumentos de comercio internacional, tenemos las medidas arancelarias y las no arancelarias. ¿Cuáles son las medidas arancelarias? ¿Para qué nos sirve? Para recaudar impuestos mínimos, medidas restrictivas para impedir o disminuir la entrada de ciertos productos al país, y proteccionistas para proteger la producción o la industria nacional.
Tenemos los tipos de aranceles. El tipo de arancel ad valorem, lo que utilizamos nosotros, que se cobra esto cuando se expresa en términos porcentuales del valor en aduana de mercancías, generalmente el valor en aduanas, es por eso que se hace la liquidación respecto al valor FOB de las mercancías. Tenemos una liquidación, FOB, flete, seguro, otros gastos, donde nos da, de acuerdo al artículo 20, el valor SIP, ¿sí? Y sobre ese valor sacamos el porcentaje de impuesto al valor agregado, que es el 14.94%, o el gravamen arancelario, ¿verdad? Que está relativamente de acuerdo al tipo de mercancías, como les decía, de 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40%. Tenemos los específicos. No nos olvidemos que dentro de los específicos está el impuesto al consumo específico, que generalmente, igual, de acuerdo a las mercancías, se expresa en términos monetarios por unidad de medida. Hablamos de vehículos, hablamos de bebidas alcohólicas, bebidas, cigarrillos, tabaco, ¿sí? Esto fuera, estos son los mixtos, ¿no? Fuera del pago específico tiene que pagar también al valor. Entonces, nuestro país, de acuerdo al tipo de mercancía, utiliza el valor específico o generalmente los mixtos para este tipo de mercancías que he mencionado, ¿sí? Y hay otros que están ya determinados a hidrocarburos, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta que todo lo que, o los tipos de aranceles o el arancel de importaciones del Estado Plurinacional, obviamente, de acuerdo a las mercancías, tienen el pago ad valorem de las mercancías o pagos específicos de acuerdo a la unidad de medida de cada mercancía, generalmente de importación. Es por eso que tenemos un arancel de importaciones del Estado Plurinacional que se encarga de esto, ¿no? Para exportación, sí o sí se utiliza también la partida arancelaria, si tomamos el arancel, partida arancelaria, pero generalmente para exportaciones o para la mayoría de las exportaciones no se paga tributos a la exportación. Las medidas para arancelarias. Otras medidas que aumentan el costo de las importaciones de forma análoga a cómo lo hacen las medidas arancelarias, es decir, en un determinado porcentaje o suma, cálculos respectivamente sobre la base del valor o de la cantidad. ¿Conocen alguna medida para arancelaria dentro de nuestro país? No. Si hablamos de las medidas para arancelarias, hablamos de los contingentes arancelarios, aranceles estacionales, recargos aduaneros, limitación voluntaria de las exportaciones, depósitos previos a la importación, que no son muy utilizados en nuestro país. Se entiende por barreras no arancelarias las leyes, regulaciones, políticas o prácticas de un país que restringen el acceso de productos importados a su mercado. Por ende, incluye tanto normas legales como procedimientos administrativos no basados en medidas explícitas, sino en directivas informales de instituciones y gobiernos. Todos los gobiernos pueden poner prohibiciones al ingreso de mercancías, tanto de importación como de exportación. ¿Sirve para regular? Regula. El comercio o la balanza comercial también de nuestro país, protege la producción nacional, pero eso son normativas, eso se tiene que hacer un estudio de política comercial para que se pueda restringir estos o este ingreso de productos de importación a nuestro mercado. Las barreras no arancelarias, vigilancia a las importaciones, control de cambios, normas técnicas. Esto es lo que generalmente hace la administración aduanera, porque depende del Ministerio de Economía y Finanzas y el gobierno, haciendo la vigilancia y el control de la documentación que ingresa a las importaciones, ¿no? Hablamos también del tipo de cambio. Eso se ve más en la situación de las liquidaciones que se hacen, determinando que nosotros seguimos utilizando el tipo de cambio del Banco Central para las importaciones en las administraciones aduaneras de una semana se utiliza para la siguiente. Es decir, si el viernes se ve el tipo de cambio dentro del Banco Central,
ese viernes es utilizado para que se hagan todas las transacciones o intercambio de los tipos de cambio de las mercancías que ingresan a nuestro país. Dura una semana hasta el siguiente viernes. ¿Por qué se ve eso? Porque dentro de la documentación presentada para las importaciones hay BLs que vienen con moneda, o bueno, con pago, gastos o fletes, se podría llamar, que vienen en moneda extranjera, que no es utilizada. Tenemos que utilizar el dólar, pero vienen en yuanes generalmente o vienen en euros. Para eso tenemos que utilizar el tipo de cambio del Banco Central para que podamos hacer la liquidación aduanera. Normas técnicas dependiendo del tipo de mercancía, ¿no? Tenemos también los obstáculos técnicos del comercio, que esto está estipulado, más las medidas sanitarias y fitosanitarias y los procedimientos aduaneros por la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? Si tenemos obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, están dentro de la Organización Mundial de Aduanas y Organización Mundial del Comercio. Esto es para salvaguardar la salud tanto humana como animal, vegetal, dentro de una nación, ¿sí? En realidad son medidas que se toman para que todas las mercancías que necesitan certificación o autorización puedan ingresar legalmente y no hagan daño a las personas, a los humanos, a los animales, a los vegetales, ¿no? Tomen en cuenta, si analizamos todo esto, es por eso que cuando hay algún tipo de contrabando de mercancías que viene para consumo humano, consumo animal o vegetal, son destruidas, ¿sí? Porque no cuentan con las medidas sanitarias ni fitosanitarias para el consumo dentro del territorio nacional. Y si hablamos de procedimientos aduaneros, es lo que muchas de las personas, así como he escuchado dentro de mis clases, indican, pero esa mercancía que comienzan, ¿por qué no lo regalan a un orfanato, a un asilo de ancianos? No se puede, porque si regalamos y hace daño, no tiene certificación ni autorización de ninguno de los países por donde ha ingresado, puede matar a las personas. Eso es lo que ha sucedido con todos estos virus a nivel internacional, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, han pasado las fronteras. Han pasado las fronteras. Y eso puede suceder tanto como la fiebre aftosa, tanto como, no sé, que entre alguna cepa como ha ingresado del COVID. Entonces, hay que tener mucho cuidado referente a esto, ¿no? No es solamente mencionar por qué no lo regalamos lo que se comisa. Si tuviera todas las medidas sanitarias sin obstáculos al comercio, pues entonces no se comisaría, ¿no? Sería de libre circulación. Hablamos de la operativa de comercio internacional y esto siempre en comercio internacional o comercio exterior vamos a hablar de importaciones y exportaciones, ¿no? Esos son los dos temas importantes. De ahí viene el comercio internacional. De lo que necesitamos, importamos. De lo que no necesitamos y otro país necesita, exportamos. Esa es la importancia del comercio exterior y comercio internacional. Todos los bienes que se necesitan en un país se tendrían que importar, ¿no? Como se ha mencionado, nosotros tenemos toda la riqueza, pero no tenemos procesos productivos para poder exportar mercancía con valor agregado. Operativa del comercio internacional, entonces hablamos de las importaciones y exportaciones. Hablamos de tipos de exportación, hablamos de la directa, indirecta y concertada. Los que están dentro del ámbito de la operativa aduanera lo van a tomar como que no serían los tipos de exportación, ¿verdad? Estos términos vienen del ámbito del comercio internacional. Estamos viendo comercio internacional. Porque si vemos exportación dentro de la ley y el reglamento, es otro tipo de términos, ¿no? Términos más técnicos, se podría decir. Pero esto es para que se den cuenta que en el flujo a nivel internacional se utilizan este tipo de palabras también.
directa, indirecta, concertada. ¿Sí? Pero dentro de nosotros sabemos que hay un tipo de exportación definitiva, de exportación, exportación temporal para perfeccionamiento activo, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, ¿sí? Exportación para importación en el mismo estado. Eso es lo que nosotros aplicamos dentro de, el aspecto operativo de la aduana. ¿Sí? Pero a nivel de comercio internacional se utiliza también este tipo de nombres, ¿no? Los tipos de exportación según acceso a mercados internacionales. Formas de ingreso a los mercados extranjeros. Exportación directa, exportación, indirecta, directa, operaciones conjuntas. Si hablamos de exportación indirecta, obviamente que tiene que haber un intermediario. ¿Sí? Una exportación no es directa porque el intermediario es el que hace el acopio, podría llamarse, de las mercancías y lo exporta, ¿no? Esa es indirecta. Y dentro de la exportación directa, si bien hay intermediarios, tenemos agentes comerciales o distribuidores en otros países. Y también los medios propios que podemos utilizar, como el equipo de exportación, representantes, gestores de exportación, sucursales, filiales y adquisición de una empresa local. Si hablamos de operaciones conjuntas, hablamos en origen, el país de donde estamos exportando, un consorcio de exportación, y en destino, obviamente las licencias, franquicias, los joint ventures que nosotros podemos conseguir dentro de nuestro país para estas operaciones conjuntas a nivel internacional. Tomen en cuenta que si hablamos de exportaciones, vamos a hablar también de exportaciones no habituales. Después vienen las exportaciones habituales. Y si queremos dar un ejemplo de este cuadro que estamos viendo, luego de las exportaciones habituales ya nos hacemos conocer, podemos empezar ya con las exportaciones directas, porque vamos a abrir una sucursal en el otro país, ¿sí? Vamos a tener nuestra gente ya trabajando, donde vamos a enviar nuestra mercancía. Posterior a esto, podemos abrir una filial, podemos abrir un consorcio de exportación, ya una empresa que se dedique a exportar en el otro país. Ese es el crecimiento de las empresas más grandes del mundo. Estoy hablando ya, estoy llegando a hablar de las multinacionales, transnacionales. ¿Sí? Y desde el otro país podemos crecer a ser una multinacional exportadora. ¿Sí? Es lo mismo. La anterior vez les he comentado acerca de que nuestro país es estratégico. Las multinacionales o las empresas globales, que son las transnacionales, multinacionales obviamente, pero son conocidas más como empresas globales, buscan países, ¿sí?, donde tengan un privilegio para poder expandirse, ¿sí?, que sea estratégico. Bolivia es estratégica, un país estratégico dentro de Latinoamérica. Estamos en el corazón de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos tenemos que tomar en cuenta porque si hablamos de exportación es obviamente para la expansión, para que podamos crear empresas globales. No sé si con ustedes hice un trabajo referente a empresas exportadoras de Bolivia, y justamente hay varias. Tenemos como 10 empresas que ya son exportadores y tienen su sucursal o filial en otros países. Algunas han querido exportarse más allá, pero lo del COVID nos ha detenido o ha detenido a esas empresas para que puedan abrir justamente mercado en lo que han hablado en México, ¿sí? ¿Por qué no han permitido? Uno, porque estos mercados se han cerrado para, igual, en este aspecto, proteccionismo, proteger su producción nacional. ¿Sí? Creo que en todo el mundo no están permitiendo el ingreso de otras empresas justamente por eso, para que primero su empresa local o sus empresas locales puedan crecer y no morir. ¿Sí? Y si permiten el ingreso de otras empresas transnacionales, pueden hasta desaparecer. Tomen en cuenta que ustedes dentro de, y si hablamos de exportación, si hablamos de mercadotecnia de exportación en relación a esto, las empresas grandes que se expanden a nivel internacional, en otro país, ¿qué van a hacer?
comprar a las más pequeñas para que no haya competencia directa, ¿verdad? Entonces, si hablamos de exportación, vamos a ver diferentes ámbitos que ustedes ya lo están analizando. Yo ya les estoy explicando, tenemos conceptos diferentes, si leemos la ley general, leemos el reglamento a la ley general, en el aspecto operativo. Ahora estamos hablando de comercio internacional y el comercio internacional ve esta forma de exportación. Y también yo les estoy explicando que dentro de mercadotecnia se empieza por exportaciones no habituales, habituales, el crecimiento en otro país, abrimos una sucursal, compramos una fábrica en el otro país, desde ese país el mismo producto lo vamos distribuyendo a otro país, ya somos una empresa transnacional, multinacional y empresa global si es que nos expandimos dentro de otros países más a nivel mundial. Tipos de exportación según el acceso a mercados internacionales. Lo que hemos visto anteriormente, la exportación indirecta, como les decía, una empresa local vende su producto a una empresa intermediaria dentro del país de origen y esta empresa intermediaria exporta su producto a cualquier país de destino, que es la empresa del mercado extranjero, ¿verdad? Ahí está la definición de exportación indirecta de acuerdo a los conceptos de comercio internacional. ¿Sí? Exportación directa, la empresa local y el productor, ¿sí? Dentro del país de origen, exporta su producto directamente al país de destino, a la empresa del mercado extranjero. ¿Sí? Y ellos importan este producto. ¿Sí? Así de fácil. Tipo de exportación según acceso a mercados internacionales. Las tres formas principales para exportar directamente son la venta directa, la utilización de un agente o distribuidor, el establecimiento de una subsidiaria comercial. Vean los puntos o conceptos o forma de que el comercio internacional habla acerca de las exportaciones. ¿Sí? Es decir, los que están dentro de una agencia despachante, si bien han escuchado este tipo de conceptos, se podría llamar, pero estamos más metidos nosotros a exportación definitiva, como les digo, ¿no? Exportación temporal, etcétera. Pero estos son los conceptos internacionales del comercio internacional dentro de lo que ellos consideran lo que es la exportación. ¿Están bien? Sí, están bien, porque tenemos que tomar en cuenta que si hablamos de comercio internacional no estamos enfocados a la operativa dentro de la aduana nacional, estamos enfocados a cómo vamos a hacer para exportar, qué tenemos que hacer, qué tenemos que buscar en otros países. ¿Sí? Ahí nace ya la mercadotecnia de exportación. La venta directa, utilizamos un dealer, un broker, un intermediario en otro país, un distribuidor. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Estas tres formas, de acuerdo al comercio internacional. Si buscamos mercados internacionales, tenemos que ver, o hacemos una venta directa, buscamos un agente distribuidor si vamos a exportar, o establecemos una subsidiaria comercial. Pero como les he explicado, hay diferentes formas, ¿no? Podemos hacerlo eventualmente, ¿no? Exportaciones no habituales. Puedo conseguir un primo en Estados Unidos, un tío en España, donde podemos ir exportando. Ya, de una venta directa, está bien, una venta directa y él se encarga de distribuirlo en los diferentes supermercados. Les va a interesar, van a pedir más. ¿Ahí qué vamos a utilizar? Puede ser un agente o directamente abrimos nuestra subsidiaria en el otro país. Es buscar los mercados. Y el comercio internacional es eso, ¿no? Ya es desde el otro punto de vista a lo que se refiere el exportar para el profesional en comercio internacional en este aspecto. Porque los que trabajan en agencia o que hemos trabajado en la aduana ya sabemos qué es exportación, ¿sí? Definitiva, exportación temporal. Pero esto es el aspecto que tenemos que hacer y conocer nosotros si queremos exportar fuera de conocer la normativa
de la ley general, reglamento, aquí tenemos que manejar conocimiento de mercado, buscar los mercados, no es exportar por exportar, ver cantidades, ver lugares, nichos de mercado. Y eso es importante para ustedes que, bueno, fuera de política y administración aduanera, obviamente ya van a ser licenciados en comercio internacional. Y esto es lo que ustedes como profesionales en comercio internacional, como licenciados, tienen que explicar o tienen que buscar o asesorar a las empresas o a las pymes, pequeñas y medianas empresas, cuando quieran exportar, ¿verdad? Podemos hacerlo de diferentes formas, pero tenemos que hacer un estudio de mercado. No podemos exportar donde sea. ¿Sí? Analizaremos cuál es el producto, qué requerimientos tienen el país donde vamos a exportar. ¿Sí? Porque ya te van a pedir diferentes requisitos, desde el embalaje, desde el envase, desde las letras, desde el pictograma, desde la calidad, desde la documentación. ¿Sí? Eso no lo ven dentro de la aduana. ¿Sí? Lo que nosotros, los que ustedes o la mayoría que está en agencias despachantes, no ven eso. No ven en cuestión de calidad. Exportan y listo. Pero en el comercio internacional tienen que ver estos aspectos que están relacionados justamente para exportar los diferentes tipos de productos o mercancías a algún lugar, ¿verdad? Aquí tenemos ya diferentes tipos, se podría llamar, de exportaciones concertadas, como el PIGBAC, Consorcio de Exportación, Joint Venture Internacional, Franquicia Internacional, Alianza Estratégica. Tenemos que conocer por lo menos los conceptos, sí, porque estamos dentro de comercio internacional. ¿Sí? Les va a salir medio raro a los que justamente estamos dentro de la operativa aduanera, todos estos conceptos. ¿Sí? Pero son modelos, estamos dentro de las teorías del comercio. ¿Que pueden cambiar? Sí. Ustedes pueden utilizar cualquiera de estas teorías, cualquiera de estos métodos o modelos, pueden combinarlos si quieren, para ver si la exportación que van a hacer va a ser de acuerdo a sus necesidades o a las necesidades de los que están vendiendo a nivel internacional o a los países donde van a aperturar sus mercados. A ver, exportar bajo el modelo PIGBAC. Una empresa cede a otra su canal de distribución para vender sus productos por más vías a cambio de una comisión. ¿Sí? Hemos hablado ahora de que China está aperturando justamente esto. ¿Sí? Los canales de distribución. Estamos volviendo a la ruta de la seda. Ustedes lo han escuchado. Hay empresas que tienen ya su logística integrada, su distribución física internacional, sus canales de distribución. Si hablamos de canal de distribución, ya estamos hablando de mercadotecnia, ¿verdad? Entonces, ya está una empresa que ya tiene por dónde enviar sus productos y el modelo PIGBAC es eso, que yo te ceda por una comisión mi ruta, mi lugar donde vendo allá en el extranjero, en otro país. ¿Sí? ¿Qué suceda? Sí. Porque hay muchas empresas que a cambio de una comisión obviamente te dan o te apertura. Puede ser un dealer, puede ser un broker en otro país. Pero ya estamos viendo un modelo para poder exportar. Y esto ya va ligado a este estudio que se tiene que hacer de mercadotecnia de exportación para que podamos conocer esto. Ya les he dicho, ¿no? Dentro de exportación concertada, no lo hemos visto dentro del proceso de comercio interno, perdón, operativa aduanera, ¿sí? Porque para nosotros es exportación definitiva, reexportación, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero esto, si lo ven, ya va en el aspecto de intercambio comercial, comercio internacional.
apertura de mercado, internacionalización de tu empresa. ¿Sí? Estamos hablando en un contexto general, diferente al comercio exterior, porque si hablamos de comercio exterior, sí, ahí hablamos de importación y exportación en marco de la norma de la ley general y el reglamento. Pero si hablamos en el contexto internacional, tenemos que ver todas las alternativas o estudio del mercado para la exportación. ¿Qué es un consorcio de exportación? ¿Sí? Son diferentes empresas que se unen para que desde un país de origen puedan exportar a un país de destino. Estos consorcios de exportación lo vemos generalmente cuando un exportador reúne a los diferentes productores, se podría llamar, o pequeñas o medianas empresas, y une toda su estructura para poder exportar, empresa A, B, C, ¿sí? Y se encarga de hacer todo para poder exportar hasta llegar al consumidor final en el otro país. Pero utiliza a todas las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Hace un consorcio. Generalmente los exportadores de Bolivia, que yo conozca, ninguno es productor. Todos son los que hacen la unión de todos los productores, es decir, empiezan a comprarles los productos, ¿sí? De una empresa A, B, C, y ellos exportan con su nombre, ¿no? Con su nombre. Obviamente registrados ante el Cenavex, con certificado de origen, todo lo que quieran, pero son legales y están en nuestro país. Son de nuestro país. Muchos de los inversionistas no son bolivianos, son extranjeros. Las famosas joint ventures, ¿no? Son empresas de riesgo compartido también, donde se tienen que unir, prestarse capital, puede ser de una empresa de otro país con la de nuestro país, o empresas que trabajen juntas con un riesgo compartido en cuestión económica, de inversión. Las famosas franquicias, aquí hay muchas franquicias, a ver, la que conocemos más de Burger King, ¿quién ha pagado por esta franquicia? ¿Quién ha pagado? Tiene un contrato. Tiene que cumplir todas las reglas, derechos, formalidades que dice el franquiciante, ¿verdad? Burger King la compró Doria Medina, no sé quién, KFC, pero aquí en Bolivia tenemos Burger King, KFC. ¿Qué más conocen, señores? El café. ¿Qué café? Starbucks. Starbucks. KFC. Hard Rock. KFC, Hard Rock. Exactamente. Estos franquiciantes, cuando compran estas, bueno, su marca en pocas palabras, ¿no? Tienen que hacer todo lo que estipula estas empresas por cuestión de know-how, cuestión de calidad. Tienen que tener un contrato, obviamente, y no tienen que cambiar nada de lo que hace la empresa a nivel mundial, ¿sí? En algún caso, de acuerdo al contrato, pueden variar, pero eso ya es quedar con la empresa filial más grande en el mundo, ¿no? Porque creo que, a ver, no sé qué empresa tenía hamburguesas, pero después empezó a completar con, no sé, lomitos o algo así. Ustedes que conocen, ustedes que visitan estas empresas. ¿Sí? KFC no solo pollo, sino algo más, digamos, ¿no? Pero eso tiene que estar de acuerdo con las empresas que les están dando la franquicia. En caso contrario, no. Tienen que cumplir todas las características técnicas y todas las que la empresa franquiciante te está dando, ¿no? Y hay contratos, obviamente, ¿no? Puede ser de 10 años, 5 años, dependiendo del compro de la franquicia, ¿no? Uber también es una franquicia. ¿Cuál es la que ahora maneja? InDrive, otra franquicia. Muy bien. Las alianzas estratégicas, ¿no? Las alianzas estratégicas, igual que las joint ventures, son alianzas que se dan entre diferentes empresas para ingresar a nuevos mercados con la apuesta de capital
Obviamente dependiendo qué va a ser su producción o qué tipo de empresa van a abrir a nivel internacional, ¿no? Ahí incorporan nuevos servicios, nuevos productos, pero ya esta alianza es más situaciones de capital, ¿sí? Pero obviamente todo intenta que reduzca los costos, ¿verdad? Los costos de producción. Clasificación de las exportaciones según productos. Tenemos las exportaciones tradicionales y las no tradicionales. ¿Llegan a ser lo mismo las tradicionales o no tradicionales? ¿Por qué se llama tradicionales y no tradicionales? 2 puntos. ¿Alguien? Generalmente las tradicionales son en las que el país es especializado, ¿no? Hay productos no elaborados, ¿no? ¿No renovables o renovables? Renovables, ¿no? Renovables. ¿Y las no tradicionales? Productos elaborados. Que tienen, los no tradicionales necesitan un poco más de procesos productivos, ¿verdad? Cambios. Exacto. Valor agregado, genera un valor agregado. Exactamente, con un valor agregado. Muy bien. Clasificación de las exportaciones según productos. Tenemos exportaciones restringidas, exportaciones no restringidas. Tomemos en cuenta, obviamente, vuelvo a mencionar, ¿no? Todos estos conceptos están dentro del comercio internacional, ¿sí? Y tenemos que conocer también estas palabras, ¿no? La situación de restricción no es que impidan, ¿sí? Aquí muchos están viendo prohibido. No, no es que impidan el ingreso o el ingreso, en este caso la salida de mercancías, ¿no? Sino que tienen que cumplir ciertas normativas legales para su exportación. Estamos hablando de exportaciones, tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? No es que sean, si dicen restringida, no es que sean prohibidas, que es diferente, para que tomen en cuenta, ¿sí? ¿Puedes exportar armas? Sí puedes. ¿Puedes exportar cigarros? Sí puedes. ¿Puedes exportar bebidas? Sí puedes, pero tienes que cumplir con la solicitud de certificaciones, autorizaciones previas, lo que requiere también el otro país, ¿no? No es que no sean, vuelvo a mencionar, no que las restringidas sean prohibidas, ¿ya? Para que quede clara esa situación. Las modalidades de exportación, la definitiva, aquí ya entramos a la parte de aduanas que ya lo conocen ustedes, ¿sí? Si hablamos de exportación definitiva, y eso que el concepto acá no es el que se vierte en la ley y el reglamento, es por eso que cada uno de ustedes también puede utilizar su propio concepto, ¿no? En este caso, ¿qué dice? Todo acto por el cual las mercancías que comprenden el universo arancelario son comercializadas fuera del territorio aduanero, siempre que los mismos no retornen al país por ningún motivo. Para mí el concepto que siempre se me ha quedado es justamente el que está, creo, dentro de la ley y el reglamento. Exportación definitiva es la salida legal de cualquier tipo de mercancías a otro país donde no retornan más, ¿no? Es mi concepto. Ustedes también pueden buscar su concepto. La exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, régimen. Ahora sí, hablamos de regímenes aduaneros, ¿no? Régimen aduanero por el cual las mercancías que están en libre circulación, esto hemos hablado mucho, libre circulación son también mercancías extranjeras que son nacionalizadas y tienen su documentación legal. Por eso se habla de libre circulación. No dice aquí solo mercancías nacionales, que están en libre circulación. Y obviamente las nacionales están en libre circulación. En un territorio aduanero pueden ser exportadas temporalmente para su transformación, elaboración o reparación en el extranjero y luego reimportadas con el pago de los tributos aduaneros de importación sobre el valor agregado. Solamente por esto, ¿no? Salen para que sean transformadas, elaboración o reparación por alguna garantía y vuelven al país.
Pero esas mercancías, como ya estaban en libre circulación, ya han pagado los tributos o impuestos si eran mercancías extranjeras, porque generalmente las que salen como exportación temporal para perfeccionamiento pasivo son maquinarias, no sé, equipos que necesitan algún cambio, ¿sí? Pero vuelven al país. ¿Sobre qué pagan? Sobre los tributos aduaneros de importación, sobre el valor agregado, solo sobre el valor agregado. Para que les quede claro, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. En importación, importación temporal para perfeccionamiento activo. Eso vamos a ver posterior. Exportación temporal para reimportación en el mismo estado. La importación de mercancías en el mismo estado es el régimen aduanero que permite la importación para el consumo con exoneración de tributos aduaneros de importación de mercancías que hubieran sido exportadas temporalmente y se encontraban en libre circulación, constituían productos compensadores siempre que estos o las mercancías no hayan sufrido en el extranjero ninguna transformación, elaboración o reparación. Alguna maquinaria que va a hacer un trabajo a Colombia, vuelve, no paga nada, solamente el uso, ¿no? No va a pagar nada. Esto si hablamos de exportación. ¿Dejan alguna boleta de garantía, señores? A ver, ¿alguien? No. No, señor. Muy bien. Para que quede también claro, en importación sí o sí se deja una boleta de garantía. ¿Ya? Para que vean esa diferencia de lo que estamos viendo entre importación y exportación. Como se dan cuenta, y yo puedo hablarles del aspecto de comercio exterior y todo el movimiento operativa aduanera, que tiene un concepto referente a exportación, ¿verdad? Pero hemos visto los conceptos de comercio internacional, ¿sí? Cómo en comercio internacional aplican la palabra exportación, ¿verdad? Cuando yo les digo, si aplican la palabra exportación, es para que ustedes busquen alternativas para sacar esa mercancía afuera. Ahorita las agencias, los que trabajan en agencia, no les interesa cuestión de calidad, no les interesa cuestión de qué documentos necesitan. Ven la partida y exigen, nada más, ¿verdad? Eso es en el aspecto operativo. Pero si eres un exportador, sí tienes que conocer mercadotecnia de exportación, saber a qué país vas a exportar, qué cantidad, qué calidad, qué documentos necesitas para exportar. ¿Sí? ¿Es diferente? Sí, es diferente. ¿Sí? Por eso los exportadores tienen que conocer estos aspectos, ¿no? No estamos dentro solamente de analizar la cuestión operativa si hablamos de exportación. Esto va mucho más allá. Y si hablamos de comercio internacional, que ustedes van a ser profesionales de comercio internacional, tienen que conocer esto. Normativa operativa, sí. Pero los conceptos del comercio internacional referente a la exportación, también. ¿Sí? En algún momento se van a exportar. No es lo mismo. Tenemos similitudes, pero no es lo mismo. ¿Ok? Ya la siguiente semana vamos a ver la parte de importaciones. Igual van a ver diferentes conceptos, pero bueno, en importación es menos rígida que la exportación, porque el comercio internacional siempre busca que las pequeñas y medianas empresas y los organismos internacionales puedan exportar. ¿Sí? Hemos hablado, ustedes mismos han hablado que ahora a nivel internacional se ha reducido el rango de empresas que tengan 5 socios. No, ahora se ha reducido a 4, ¿no? Tommy, tu disposición de ustedes. A 4 personas que tengan, 4 personas que sean dueños de una empresa. O una persona que sea dueña y tenga 3 trabajadores. Esa ya es una pequeña y mediana empresa, dependiendo de dónde exporten o qué hagan. ¿Tenemos herramientas para exportar? Tenemos muchas herramientas. ¿Tenemos que buscarlas? Sí. Pero eso es ya parte del comercio internacional, fuera de lo que podamos saber de normativa legal en el aspecto de la ley y el reglamento a la Ley General de Aduanas. ¿Ok? Muy bien, señores. ¿Alguna consulta, pregunta, duda? Exportadores.
Una consulta. Bismarck. No estás en lista por si acaso, si es tu pregunta. Ya no hay problema, Luis. Yo entré tarde. Sobre la exportación pasiva, como usted dice, ¿cómo demostraría el valor que con la factura? En origen me darán una factura y esa factura yo la declaro. Así es, para demostrar el valor. No, si estás exportando, obviamente la factura comercial, tanto de importación como exportación, tienes que presentarla al momento de salir de Bolivia. No, para hacer una exportación, ¿cómo usted dijo? Una O sea, que va a ir la exportación. maquinaria. Exportación temporal. Exactamente, una exportación temporal. Ya, para perfeccionamiento pasivo, para que vuelva en para el pasivo. mismo estado. Claro, es la factura. La Exacto. factura que ha ingresado como importación, ¿verdad? Tengo que tener la factura que ha ingresado como importación y los documentos legales porque he tenido una mercancía que ha ingresado y ha pagado impuestos, ¿verdad? Se va con esa factura y sobre ese valor, cuando hagan la reparación, hagan el cambio de algún repuesto, tal vez en el extranjero, te van a poner el valor sobre ese. Si tu factura está sobre 1000, te van a poner 1200, por ejemplo. ¿Sobre qué vas a pagar si ya has pagado sobre 1000? Sobre los 200. Pero va a En venir realidad, en tu nueva factura. solo sale con la declaración de exportación, le dicen, ya sea para perfeccionamiento pasivo o para exportación temporal. Pero con un valor, ¿no, Freddy? Claro, en la póliza, bueno, en este caso en la DEX de exportación, o la Claro, y en la declaración. DEX tienes que mencionar la DIN. Sí. Claro, no. Ah, claro. Claro, tienes que mencionar, porque si no mencionas es ilegal esa mercancía. Eso es justamente para demostrar la libre circulación. Y justamente si tienes la DIN, no importa que no presentes, ahora todo es sistemático. Si vos pones tu número de C de la DIN, vas a ver valor, vas a ver liquidación, vas a ver todo, ¿no? Exacto. Y la factura que te vayan a emitir por el servicio, por el claro. mantenimiento, es una factura ya sea por el monto determinado o acordado. Acordado. Pero Solo por la reparación. Exacto. Pero Exacto. solo cuando retorna al país, ¿no? Claro. Y eso Porque no, también para retornar también se aplica el régimen de importación. reimportación, claro, con ese monto, digamos, ¿no? Para pagar. Y de Exacto. reimportación, cuando sale una máquina, digamos, sí, una maquinaria, hacer un trabajo, póngase de una perforación, pozos, estamos hablando de exportación, ¿no? Ingresa y no paga, porque ha ido a hacer un trabajo fuera del país, ¿no? Ha ido a hacer un trabajo. Tu desgaste es lo único, pero no te van a cobrar por el desgaste impuestos. Sí. Te habré dicho, muchas gracias, muy buena tu acotación. Pero todo tiene que estar respaldado, señores, ¿no? Tomemos en cuenta, si bien no se presentan los documentos, sí tienes que presentar el número de C. Y ustedes saben que en el sistema no necesito tener documento. Entro con el número de C y tengo que ver la marca, modelo de esa maquinaria que está saliendo, ¿verdad? Y está ahí, la factura también está ahí. Es decir, todo está en el sistema ahora. He escuchado de un caso, Lisa, no he visto de verdad, pero había una exportación temporal o sea, en el exterior para trabajo. Tendría que retornar en el mismo estado, pero al momento de realizar la reimportación, pues lo han traído la máquina con llantas nuevas, no sé, tolva nueva, todo nuevo. Entonces, ¿Ya? aduana igual. Para la reimportación han valorado y le han hecho pagar un reajuste como si fuera una reimportación. O sea, como si hubieran hecho Como si un fuera nuevo. gasto, claro. O sea, solo de las piezas que han Que han cambiado. Pero está bien, pues, cambiado. está bien, no tienen que modificar nada si es que no, o si han modificado algo, han cambiado piezas, eso es un perfeccionamiento. Y tienen que En pagar este, por eso, aunque sean de claro, una. pero la exportación temporal no ha sido para perfeccionamiento pasivo, solo ha sido una exportación temporal. Claro, pero igual tiene que volver en el mismo estado, y si no vuelve, En el mismo estado.
tendría que volver, esa es la normativa, pero si no vuelve y vos ves a un vehículo que ha salido a hacer algún trabajo y lo ves, es decir, es lógico, ¿no? Que veas llantas nuevas, no, ni idea. ¿Tienes que pagar? Sí, pues tienes que pagar, lamentablemente. Sí. Así no haces. Lo que se ve se anota, dice el Cacho, en aduanas. Pero si ven los técnicos, ¿no? Y no se hacen de la vista gorda, ¿no? Freddy, ya sabes, ¿no? Le cuento una. Tuve un reajuste ahora, pero había contravención, porque, o sea, el importador, según la compra que hizo, lo hizo por paquete, digamos, yo declaré un bulto, porque el precio unitario igual tenía un valor único y el valor total era el mismo. Y resulta, al momento de hacer el aforo físico, ha encontrado que en ese paquete viene 8 unidades, eran unos filtros. Entonces, ya por la cantidad tenían que contravenirme ahí. Y dos, por la marca. Pues solo me han reajustado. Pero de repente era un kit, pues. De repente era un kit. Dependiendo, claro, hay que ver esa situación. Si había un hubiese precio sido un unitario, kit, era el si es precio uno, del kit. digamos. Si hubiera sido un Claro, kit. pero era Pero si kit, son, por eso un kit ¿qué de eran, 8 Freddy? unidades. Tenía un precio único, dice. Entonces era un Claro, kit. pues era un bulto y era un precio único. Claro, era un kit. Pero se tiene que especificar. Si eran filtros, no pueden ser porque la marca y los códigos de cada filtro es diferente. No, a veces viene por kit y entonces... Claro, pero debería estar especificado. Pero hay que declararlo, claro. hay que declararlo en NADIM que es kit. Claro, exactamente. Es que es eso, digamos, ¿no? Y ese, a ver, así entre nos, eso es el contrabando legal. ¿Sí? Declaras uno y si no, si sale canal verde, normal, ¿no? Pero ¿cuántos son? 8. Podrían hacer, le han hecho el ajuste al valor, deberían cobrarle contravención también por la marca y por la cantidad. ¿No? Sí, y el técnico se le ha ido y no me ha cobrado solo los ajustes de Freddy, si no quieres tener problemas más adelante, porque te voy a denunciar, no, mentira. Va a haber seguramente una fiscalización posterior y si vos no haces, si quieres, pero no, pero es mi sugerencia, porque si ustedes saben que está mal, tendrían que anunciarlo eso a la aduana. Ya he modificado la DIN. Ah, bueno. Así pues sí, porque ya hay una modificación que te ha hecho el técnico, así que la peló. Claro, yo ya he modificado porque estuve dentro del plazo para poder hacer la modificación. Ah, ya, bienísimo, bienísimo. Pero aunque no crean, igual se queda la anterior, ¿sí? Dentro del sistema, suma y antes en el SIDUNEA se quedaba, si haces una modificación sale, ¿no? Quebrado 1, ¿no? Sí, no hay problema. Pero la de quebrado, eso por si acaso queda, porque los técnicos de fiscalización revisan la anterior y la modificación que has hecho, por si acaso. No, el punto es de que la gente que ha ingresado le dicen está perdido, no saben dónde están parados. Por eso no hay temor. Por el momento, pero después me voy a la situación de fiscalización, porque pueden fiscalizar hasta los mismos canales rojos que salen. Sí, sí. Por si acaso, ¿no? Para los que trabajan en agencia. Muy bien, señores. Qué bueno. Pero ahí están durmiendo, ¿no, Anabel? Los demás no sé si estarán o no estarán, pero... Ok. ¿No hay consultas, preguntas? Bien, señores. Nos vemos el martes. No se olviden que hay la evaluación. No se olviden que también es el trabajo práctico 3 para el martes. Y ya nos quedaría después del martes 2 clases más. ¿Sí? Vamos a continuar después de la exposición de Cristian, igual con lo que tenemos del documento que les he pasado, que lo tienen de comercio internacional, no lo puedo subir. Pero vean esa relación, ¿no? Conceptos de comercio internacional en todos los libros no van a encontrar como los que trabajan en aduanas. Sí, no es lo mismo. Pero sí te llega a esa definición, ¿no? En la mayoría de las veces. Por eso ustedes pueden buscar sus conceptos o adaptar sus conceptos siempre y cuando no se salgan del contexto, ¿no? Del contexto general. ¿Sí? Por eso son las teorías. Se han dado cuenta al exponer que las teorías están siendo cambiadas.
Obviamente porque se utiliza una matriz que ha sido de los anteriores, pero con todos estos cambios tecnológicos, problemas que hemos tenido, obviamente se tiene que modificar. ¿Sí? Muy bien, señores. Entonces nos vemos la siguiente semana. Ya tienen todo. Buenas noches. Luego, Lice. Hasta luego, Lisa. Sobrecito. Buenas chao. noches. Buenas, Hasta luego. Hasta luego. buenas noches.